este tema que Dios me dio hoy en la mañana, precisamente habla de la fe. Amén. Así que este tema lo podemos titular como una confesión de fe. El año 2022 va a ser mi año. Este puede ser el título de este tema. El año 2022 va a ser mi año. Cuando tú salgas de aquí, oye, si tú llevas tu fe encendida, este va a ser tu año. Tú vas a lograr las bendiciones que no habías imaginado, que no habías pensado. Yo me he dado cuenta en mi caminar en la fe, en mi Señor Jesús, que Dios es muchísimo más grande, mucho más generoso de lo que yo había pensado. Dios siempre me ha sorprendido. Dios siempre me da mucho más de lo que yo le pido. Mucho más. Yo le pedí a Dios que me diera una iglesia. Yo le pedí que me permitiera construir una iglesia. Dios me dio una ya hecha. Lo que yo le pido se queda corto con lo que Dios me da. Vamos a aprender a mover nuestra fe. En el libro de Romanos, en el capítulo número 10, del verso 9 en adelante, gloria a Dios. Romanos capítulo 10, del verso 9 en adelante, dice la palabra de Dios. ¿Romanos qué? Capítulo 9. Vamos a leer, gloria a Dios. Romanos, capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9, a partir del versículo 1. 9. Amén. A partir del verso 1. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ajá. ¿Ya está? Gloria a Dios. Dice, el apóstol Pablo está hablando, dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Dice el apóstol Pablo, miren, de verdad tengo dolor, y lo digo de verdad, no miento. Quisiera yo ser un maldito, anatema quiere decir maldito. Quisiera yo estar separado de Dios por amor de mi familia. Dice, de mis hermanos según la carne. Yo no quisiera que mi familia se pierda. Yo quisiera que donde yo esté, ellos también estén. Amén. Tome su asiento. Dice el apóstol Pablo, yo quisiera de verdad que donde yo esté, ellos también puedan estar. Pablo tenía toda la certeza. Pablo decía, he corrido la carrera de la fe. Ya estoy anciano, él decía, y he corrido la carrera de la fe. Le he predicado a mucha gente, muchos se han convertido, muchos han visto los milagros de parte de Dios, muchos han resucitado, muchos han sido sanados, muchos han sido salvos, han sido bendecidos, gracias a Dios. Y dice Pablo, ya corrí la carrera, a mí ya no me interesa nada. Y dice Pablo, bueno, si Dios me llama a su presencia, para mí, oiga, salgo ganando. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me voy a su gloria. Amén. Pero aquí dice, cómo siento tristeza por mi familia, según la carne. Por mi mamá, por mi papá, por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos, siento tristeza. Mire, falleció el viernes, creo. Más bien no falleció, mataron a un joven de 20 y tantos balazos. 20 y tantos balazos le dieron. Vendía taquitos. Yo no lo conocí. Resulta ser primo de una hermanita de la iglesia. Primo de una hermanita de la iglesia. Y cuando el viernes en la noche tuvimos nuestra velada, en la madrugada a cada uno los llevamos a sus casas. Y cuando llegamos cerca de su casa, muchas motos ahí estacionadas. Digo, ¿y ahora qué habrá pasado? Una carpa al fondo de la calle, una carpa para taparse del sereno. Digo, ¿qué habrá pasado por aquí?
Y me dice la hermanita, es que mataron a mi primo. 20 y tantos balazos le dieron. Ya no quise preguntar. Bueno, vinieron sus amigos a acompañarlo. Pero como fue un delito, entonces la policía tiene que ir a levantar el cuerpo y tiene que hacerle una necropsia o autopsia y en fin, se dilata. El cuerpo lo entregaron, eso fue el viernes en la mañana. El cuerpo no lo entregaron el viernes, lo entregaron hasta el sábado. Velaron el cuerpo el sábado. Mucha gente, muchos amigos. El domingo, de la casa donde lo velaron, lo llevaron a su puesto de tacos, en donde lo mataron. Ahí le hicieron otros rezos y ya lo llevaron a sepultar. Y el domingo, la hermanita, platicábamos con ella y le decíamos, qué tristeza, ¿verdad? Y me dijo ella, sí, más tristeza para nosotros saber que mi primo nunca quiso aceptar a Cristo en su corazón. Más tristeza para nosotros que sabemos que cuando Dios nos llame a nosotros a cuentas, cuando nos lleve a su gloria, no vamos a ver ahí a mi primo. Mi primo va a estar consumiéndose ahorita en el infierno por sus pecados. Yo no sé, yo no lo conocí, no sé, yo solamente sé que vendía tacos. Y que tenía muchos amigos, motociclistas, muchísimas motos había ahí. ¿Qué hacía? ¿Qué vendía aparte de los tacos? Yo no sé. Tal vez tú te imagines algo. Tal vez te imagines, pues fue un ajuste de cuentas, pues tantos balazos. No creo que haya sido una sola persona que le disparara para tantos balazos en su cuerpo. En su cuerpo, aparte de los que no le atinaron. Tal vez tú te estés imaginando en tu mente, no, este a lo mejor se dedicaba a otra cosa. No lo vamos a decir. Pero dice el apóstol Pablo, miren, de verdad yo siento feo, me da dolor, me da tristeza que mi familia no vaya a llegar. Aquí es donde tenemos que caminar por fe. Aquí es donde debe empezar nuestra fe. La palabra del Señor dice, verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Dice, no, la palabra de Dios no ha fallado. Si mi familia se está perdiendo en el pecado y se puede perder en el infierno, si no pide perdón a Cristo, si no acepta el sacrificio que Cristo hizo en su vida, no lo acepta en su corazón para perdón de sus pecados, se va a perder. Dice, no que la palabra haya fallado, Dios no falla. Es que a veces nosotros ponemos un corazón duro y no dejamos que Dios haga su obra en nuestras vidas. Verso 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. No todos. Abraham tuvo un hijo. Bueno, tuvo dos. El primero llamado... ya se me olvidó. Bueno, el segundo llamado Isaac. En Isaac venía la promesa. Isaac era hijo de su esposa. El primer hijo que tuvo fue porque a la esposa se le ocurrió, oye, Dios te dijo que vamos a tener un hijo y que te va a ser padre de muchas generaciones y te va a bendecir. Pero yo soy estéril y ya soy anciana. Sara le dijo, mira, toma a mi sierva, toma a mi esclava, llégate a ella y cuando ella dé a luz, que lo haga sobre mis rodillas y será como si yo te estuviera dando un hijo a ti, Ismael. Pero Dios no decía así. Dios dijo, yo te voy a dar a ti un hijo, yo te voy a dar a ti un hijo de tu esposa, no de la sierva, no de la esclava, de la libre. Mire, pero a veces le queremos ayudar a Dios. Ay, Señor, tú dices que me vas a bendecir y alguien dejó aquí mal puesto esto, me lo voy a agarrar. Tú me bendices. No le ayudes a Dios. Cuando Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir Él. Tú tienes que aprender a declarar por fe. Acuérdese, nuestro tema hoy es la fe. Por fe, este año 2022 va a ser tu año. Amén. Dice, entonces no es según la carne, es según lo que Dios quiere, como Dios quiere bendecirte. Y no son hijos de Dios los que, aun cuando sean de mi familia, si no aceptan al Señor, no son sus hijos. Hay algo importante. La palabra por aquí nos dice, si confesares con tu boca
y creyeres con tu corazón, la palabra dice que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Pero nos quedamos con la primera parte. Si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, será hecho. Amén. Amén. Repítalo conmigo. Si confesare con mi boca, Si confesare con mi boca y creyere con mi corazón, y creyere con mi corazón, me será hecho. me será hecho. Así de fácil. Mira, el libro de Hechos, capítulo 5, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5, en el versículo número 3 nos dice la palabra. Y dijo Pedro, el apóstol Pedro, mire, estaban todos los discípulos, todos los apóstoles, todos los seguidores de Jesucristo después de que Cristo resucitó de entre los muertos. Capítulo 5. Dice la palabra que todos estaban viviendo en Jerusalén, en la ciudad santa, y que todos tenían todas las cosas en común. Imagínense que todos aquí somos seguidores de Cristo. Y que si aquí hay un pastel, este pastel no es mío, es de todos. Y si alguien tiene una vaca, esa vaca no es de él, es de todos. Entonces cuando había hambre, bueno, mataban la vaca y todos comían. Todos participaban de los alimentos, todos. De lo que cada uno tenía participaba. Y todos estaban unánimes siempre orando en el templo. Pero hubo escasez. Entonces hubo algunos que con un corazón dispuesto, un corazón limpio, vendieron sus casas y vinieron delante del apóstol Pedro y le dijeron: Pedro, aquí está todo el dinero de mi casa. Y entonces ese dinero se repartía entre todos según las necesidades de cada uno. Así era ese convivir, bien armonioso, sin celos, sin envidias, sin avaricias, todo bien bonito. Pero de repente a un hombre se le ocurre: oye, yo también tengo una casa. Y a ese hombre que vendió su casa, y cuando dio el dinero, oye, todos le hicieron fiesta, le aplaudían, decían: Dios te bendiga. Y este otro se llenó de vanidad. Y dijo: yo también tengo una casa. Y le dijo a su mujer: oye, Ananías, ¿qué tal si vendemos la casa? Ananías le dice, Safira le dice a su esposo, el esposo era Ananías: mira, Ananías, véndela, das el dinero para que todos te reconozcan, te aplaudan, te bendigan. Dice, pero ¿sabes qué? No des todo, guárdate una parte para nosotros. Mira, si hay con todos vamos a comer taquitos de tortilla con sal, cuando ellos no estén, nosotros nos vamos a echar unos taquitos de carnitas, ¿no? Ahí viene la envidia. Y dice en el capítulo 5: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mira, el Espíritu de Dios le estaba revelando a Pedro: mira, Ananías trae dinero, pero viene con mentira. Qué bueno que lo trae, qué malo que mienta. Le dice: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón de envidia, de celo, de avaricia? Dice: no le mientes a los hombres. Sigue diciendo, verso 4: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No mientas, a Dios no le mientas. A Dios nunca le mientas. Si tú un día le prometes algo, cúmpleselo. A Dios no le mientas. Dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, se murió. Amén. Amén. Dice: y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, todos los que estaban ahí. Por mentirle al Espíritu Santo, ¿uno se muere? Sí. Más adelante sigue diciendo: y había unos jóvenes ahí, tomaron a Ananías, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo fueron a enterrar. Más tarde, dice, como 2 horas después, llegó Safira, su mujer, y le dice Pedro a Safira:
A ver. El 8. 8 dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Acuérdense que ella se había puesto de acuerdo con el marido, hay que guardarnos la mitad, ¿no? Para que nosotros nos vamos de pachanga. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti también. Y al instante también la mujer cayó, se murió. Estamos hablando de fe, estamos hablando de declarar, de declaraciones de fe. Si tú declaras mentira, hay muerte. Puede empezar por muerte espiritual, pero hay muerte. No declares mentira, declara verdades, declara cosas buenas. Mira, realmente a nosotros nunca nos enseñaron a ser padres. ¿Quién de ustedes tiene hijos? Y en la escuela, ¿quién les enseñó a ser padres? Nadie. A las mamás, ¿quién les enseñó a ser madres? Nadie. ¿Quién nos enseña cómo ser unos buenos hijos obedientes? Nadie. Hace un rato me compartía un joven aquí y me decía, es que yo viví con mis abuelos. Y mis abuelos, pues ya no me pusieron la misma atención, ya no hubo la misma fuerza. Dice, y no me corrigieron. Y yo empecé a perderme en el camino malo. A los 13 años empecé a tomar, empecé a drogarme. Ya no hubo fuerza, no hubo quien me enseñara. Y sabes lo que pasa muchas veces. Pero no le echemos culpa a los padres, nadie les enseñó. La decisión fue mía, la decisión fue tuya. Amén. Amén. Hoy de eso se trata. Empieza a reconocer que tus decisiones y tus declaraciones son las que hicieron que tú estés aquí. Las que hayas pasado, lo que hayas tenido que vivir, fue consecuencia de tus declaraciones. ¿Amén? Hoy tenemos que aprender a tomar un nuevo camino, a declarar por fe bendiciones. Ya no declarar cosas al ahí se va. ¿Amén? Mira, ¿alguien trabaja aquí en la carpintería? No, qué bueno. Yo iba a decir, no, a mal de los carpinteros, no es cierto. Mire, ¿alguien conoce aquí de mecánica automotriz? Les voy a platicar. Un motor mecánico, un motor de combustión interna, tiene que llevar unas medidas, mire, bien específicas, bien exactas. El cilindro que va en la cámara sube, baja, pero tiene que llevar una medida exacta, porque si está aguado, no va a tener la misma compresión. En la carpintería no. En la carpintería si te falla con 1 centímetro, le resanas, ¿verdad? Ahí no hay problema. Pero en la mecánica tienes que ser bien exacto. Eso es lo que quiero que entendamos. Lo que nosotros declaremos con nuestra boca es exacto. ¿Sabes? Yo me acuerdo de la televisión antes. Capulina, no sé si se acuerdan. Alguien le preguntaba, oye Capulina, ¿tú pusiste esto aquí? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde lo dejaste? ¿Te acuerdas? No. O el Chavo del 8. No puedes decir una cosa con tu boca y expresar otra con tu vida. Lo que digas, eso es lo que va a ser hecho. ¿Cómo dice el verso que repetimos? Que si declarare con mi boca y lo creyere con mi corazón, será hecho. Cuidado con lo que declaras. Mira, muchas veces, por error, por desidia, por no pensarlo, si vemos un niño que está en riesgo, le decimos, niño, te vas a caer. Hijo, te vas a caer. Se cae, ¿verdad? Pues nosotros lo declaramos. Pero si aprendemos a decirles, hijo, te va a ir bien en tu vida. Hijo, tú vas a ser un niño bien inteligente. Hijo, cuando seas grande, tú vas a ser millonario, vas a ser feliz. Pero ¿sabe que muchas veces lo sentenciamos a lo malo? Hijo, eres bien burro, no entiendes, tú no aprendes. Eres bien burro, eres bien tonto, eres bien necio. Ya, basta. Aprende a declarar cosas buenas con sabiduría. Mira, esto no lo tienen ahí, pero en el libro de Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 17, en la Biblia completa así,
Primera de Reyes, capítulo número 17, en el versículo número 1, dice la palabra de Dios. Oye, entonces Elías Tisbita era un profeta de Dios, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, le dijo al rey. Ese rey era bien necio, bien necio. Y como el profeta le hablaba lo que Dios decía, entonces el rey no quería al profeta. Porque Dios decía, mira, el profeta es necio. Y el rey es necio. Iba el profeta y le decía, oye acá, dice Dios que tú eres necio. Pues al rey no le gustaba. Le decía Dios al profeta, dile al profeta que está en pecado. Oye, acá, dice Dios que estás en pecado. Y al rey no le gustaba. Y de repente decía Dios, dile al profeta que va a venir maldición sobre su vida. Y al rey no le gustaba. Por eso este rey Acab no quería al profeta Elías. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío estos años, sino por mi palabra. Oye, el profeta de Dios estaba ya enojado, desesperado con el rey, y le dice, vive Jehová, vive Dios, en cuya presencia yo estoy, que no va a llover, que no va a caer rocío, sino por mi palabra. 3 años y medio no va a haber lluvia. Al rey de por sí le caía gordo el profeta, y dice, este malvado. Y el rey pensó, ahorita me lo voy a echar, lo voy a matar. El profeta tuvo que huir. Dice verso 2, y vino palabra de Jehová, palabra de Dios al profeta diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás agua del arroyo y yo te mandaré a los cuervos que te den de comer. Y se fue allí e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Mire, Dios le dijo, oye, por la palabra que acabas de decir, no va a llover. Y sabes, el rey la va a agarrar contra ti con más ganas, te va a querer matar. Pélate. El profeta tuvo que huir. Fíjate lo que dice la palabra. No dice, Dios le dijo al profeta, dile al rey que no va a llover. No. El profeta lo dijo. Dijo, vive Jehová, en cuya presencia yo estoy. No dice, Dios me dijo que no va a llover, ni va a caer agua, ni rocío, 3 años y medio. ¿Qué está pasando aquí? Que el profeta de Dios, un hombre que creía en Dios, hizo una declaración de fe. ¿Fue buena? ¿Fue mala? Bueno, tenía un propósito. Hizo una petición, ¿no? No, hizo una declaración. Él no dijo, oye Dios, que no llueva. Dijo, no, vive Jehová en cuya presencia yo estoy, que por mi palabra no va a llover, ni va a caer rocío, 3 años y medio, hasta que yo lo diga otra vez. Quiero que veamos que lo que nosotros declaremos con nuestra boca será hecho. Aquí en el cerro hay una iglesia que nos invitaron a compartir la palabra de Dios. Se había ido el pastor. Y fuimos, y un día que llegamos, hace 2 años, se voló el techo de lámina. Exactamente arriba del púlpito, ahí se voló el techo, una lámina. Casi todos los que van ahí a esa iglesia son albañiles. Yo pensé, no, al rato se suben y la arreglan. Nada. Así, fue un domingo. Al siguiente servicio, un martes, sigue abierto. Al siguiente servicio, un jueves, sigue abierto. Al siguiente servicio, un domingo, empezó a chispear, empezó a llover. Digo, Señor, ¿cómo es posible que mero aquí en el púlpito, aquí donde se pone la Biblia, esté cayendo agua? ¿Sabe qué hizo mi esposa? Ella por fe se levantó, alzó las manos y dijo, en el nombre de Jesús, declaro las ventanas de los cielos cerradas. Padre, que no llueva hasta que esta lámina sea compuesta. Dijimos, bueno, ya oyeron todos los demás, al ratito la arreglan.
Nosotros solamente íbamos de visita. Bueno, pues llegamos a la siguiente semana y no habían arreglado. Y casi todos albañiles y nadie había arreglado. Cuando un día vemos que está bien nublado, pero bien nublado, unos tronidazos, fue en el mes de marzo de hace 2 años, pero tronidazos. Digo, no hombre, va a caer un aguacero. Si ya cerraron ahí, qué bueno, y si no han cerrado, el piso ahí todavía era de tierra. Digo, se va a hacer ahí una lodacera, pero sabrosa. Pero cuando llegamos, efectivamente no habían cerrado. Y mi esposa volvió a levantar la mano. En el nombre de Jesús, yo declaro que no va a llover hasta que esta lámina sea compuesta. Bueno, pasó, no llovió. Sopló aire, se fueron las nubes, no llovió. Al siguiente servicio nos estábamos preparando y empieza un aguacero, pero un aguacero buenísimo, fuerte. Todavía no llegábamos a la iglesia. Como 1 hora antes empezó a llover. Y yo me acordé, ojalá ya hayan arreglado. Y me dice mi esposa, ten fe, si está lloviendo es porque ya arreglaron. Efectivamente, cuando llegamos a la iglesia, ya estaba bien la lámina. Amén. Declaración de fe. Todo lo que tú declares con tu boca y lo creas en tu corazón, será hecho. ¿Qué hizo el profeta? Él lo declaró, él lo creyó. Él dijo, vive Jehová. O sea, Dios poderoso, Dios altísimo, que siempre me escucha porque yo estoy en su presencia. Él lo va a hacer. Yo lo declaro y Él lo hace. ¿Sí me entienden? Este año 2022 va a ser tu año si tú estás en la presencia de Dios. Y todo lo que tú declares te será hecho. ¿Amén? Amén. Dice en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 13. Ese sí está en el Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 8, versículo 13. Gloria a Dios. Mateo 8, 13. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. Mateo capítulo 8, versículo 13. Página 13. Habla de que cuando el Señor Jesús andaba predicando aquí en la tierra, en un cuerpo de carne como el nuestro, un centurión, un hombre rico, un general del ejército romano, vino a él, dice, hincada a la tierra, le dijo, Señor, mi siervo está en casa, está postrado, está muy enfermo, sánalo. Y el Señor Jesús dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión le dijo, Señor, perdóname, pero yo no soy digno de que entres bajo mi techo, soy un pecador. Pero solamente di la palabra y será hecho. Dijo, mira, yo soy hombre bajo autoridad, yo tengo que obedecer, pero también tengo soldados bajo mi autoridad. Y si a un soldado le digo, ve, va. Si le digo, ven, viene. Tengo criados y si a mi criado le digo, haz esto, lo hace. Ese soldado tenía mucha fe y le dijo, Jesús, si tú declaras la palabra de sanidad, hasta allá donde está mi siervo, él va a sanar. Por eso el Señor Jesús le dijo, ¡ay! Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como has dicho, así sea. Conforme a tu fe, así sea. Amén. Amén. Conforme a lo que tú declares con fe, así sea. Dice, y cuando el centurión llegó a su casa, el criado estaba enfermo y preguntó, ¿y a qué hora sanó? A tal hora. Ah, pues fue la hora que el Señor Jesús me dijo. Y ahí está tu milagro. En el Evangelio según San Marcos, más adelante, en el capítulo 5, en el versículo número 34, San Marcos 5, 34. 5. Verso 34. Aquí nos habla también de otro milagro por fe. Y dice, y él le dijo, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de este azote. Se trata de una mujer que había tenido flujo de sangre por, ¿cuántos años dice? 12 años. Una mujer que había sido enferma. Dice, ya había gastado todo lo que tenía en médicos, en brujos, y no sanaba, antes le iba peor. Pero ella dijo, dice aquí, ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. ¿Qué hizo ella? Hizo una declaración de fe. Amén.
Amén. Hizo una declaración de fe. Si yo tan solo tocara el borde de su manto, seré salva. Y el Señor, ¿qué le dijo? Hija, tu fe te ha hecho salva. Vete y queda libre de este azote. Amén. 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 Declaración de fe. Tienes que aprender a declarar por fe. Ahí mismo, bueno, más adelante en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 50. Lucas 7:50, gloria a Dios. Dice la palabra. Ay, caray. Lucas ya casi 50. Sí, pero no hay 50, ¿verdad? Sí. Es el 5, gloria a Dios. Así es, el No, pero 50. sí dice que Ajá. 50, pero él le Sí, dijo a la sí. mujer, tu fe te ha salvado. De Sí, ella, pues. amén. Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Amén. Tu fe, no dice porque fuiste al médico, no dice porque hiciste, no, dice tu fe te ha salvado. Porque declaraste algo con fe, tu fe te ha salvado. Más adelante en el capítulo 8, en el versículo también 50, dice el Señor, oyendo Jesús respondió, no temas, cree solamente y serás salva. No temas, solamente cree, echa a andar tu fe y serás salva. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lo que Dios quiere entonces es que echemos a andar nuestra fe. Y nos regresamos tantito al libro de Marcos, en el capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, si puedes creer, ¿qué dice? Al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Yo te pregunto, ¿con qué vas a creer? ¿Con tu estómago? Uno sí tiene fe. Con tu fe. Amén. Amén. Si tienes fe, si puedes creer, todo te es posible. Todo te es posible. Gloria a Dios. Ahí mismo en Marcos 9:29 dice, y les dijo, este género estaba echando demonios, no sale sino con oración y ayuno. Lo que va a ayudarte a incrementar tu fe es tu oración. Mientras más ores, más se va a incrementar tu fe porque tienes más contacto, más comunión con Dios. Amén. Amén. Si tú aprendes a tener una comunión íntima, personal con Dios, mira, lo haces tu amigo, como el profeta que leímos. Eliseo solamente dijo, vive Jehová, en cuya presencia yo estoy. O sea, es mi amigo. Amén. Es mi amigo. Nos llevamos tan bien. Mire, yo conozco un pastor que una vez había un caso muy difícil. Él estaba en una convención, en una conferencia, en una cruzada de milagros. Y este pastor vio un caso bien difícil. Ha visto muchos milagros, pero esta vez era algo muy difícil. ¿Saben lo que él dijo? Y nos dimos cuenta porque él tenía el micrófono en la mano. Y con el micrófono en la mano, inconscientemente se le salió. Y dijo, Espíritu Santo, ¿puedes? Espíritu Santo, ¿puedes? O sea, se lleva tan bien con el Espíritu Santo, es su amigo. Le dijo, ¿puedes? A ver, demuéstramelo. A ver, aviéntate ese milagro. Amén. Amén. Tienes que aprender a tener una intimidad con Dios, una intimidad con Jesucristo, una intimidad con el Espíritu Santo, hasta que llegue al grado de que le digas, a ver, Señor, demuéstrame. Órale, te toca. Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Y dice, con oración y con ayuno. ¿Cómo puedes tener tu intimidad con Dios? A través de la oración y a través del ayuno. Mientras más leas la palabra, mientras más ores, mientras más ayunes, más intimidad con Dios. Más confianza vas a tener para declarar lo que tú necesites. Ahora, lo importante, hablábamos de Pedro en el libro de los Hechos. El apóstol Pedro, después de que a Ananías y a Zafira murieron porque mintieron al Espíritu Santo, dice más adelante ahí mismo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Pedro fue a otra ciudad, Samaria, y que ahí había un hombre que había sido hechicero, había sido brujo, también se llamaba Simón. Y ese Simón, viendo que cada vez que Pedro y los apóstoles ponían las manos sobre la gente que se convertía a Cristo, empezaban a orar en lenguas, recibiendo el Espíritu Santo, aquel hombre
le dijo, oye Pedro, mira, ten dinero, compárteme, dame ese don que tú tienes, para que a quien quiera que yo le ponga las manos, reciba el Espíritu Santo. ¿Sabe? Pedro ya se había dado cuenta de una cosa. Pedro ya se había dado cuenta que aquel que obraba mal delante de Dios se moría, ¿verdad? Y Pedro dijo, bueno, yo le declaré a Ananías, porque mentiste al Espíritu Santo, te vas a morir. Yo le declaré a Zafira, su esposa, porque mentiste al Espíritu Santo, te vas a morir. Dijo, lo voy a declarar a este Simón, para que todos entiendan. Y Pedro le dijo a Simón, Simón, tu dinero perezca contigo. O sea, le está diciendo, tu dinero se muere, tú también. Pedro estaba diciendo una declaración, muérete, porque tú crees que los dones de Dios se compran con dinero. No es con dinero, Dios no cobra sus milagros. Pero aquel hombre de inmediato se arrepintió y dijo, no, Señor, perdóname, pídele a Dios que me perdone, pídele que me perdone. Bueno, se arrepintió y ya no se murió. Amén. Pero Pedro ya estaba viendo, este me la quiere hacer. Ahorita me lo descabecho porque yo lo confieso y él se muere. Amén. Ojo, cuidado con lo que confieses. Cuidado con lo que confieses. Todo lo que tú confieses con tu boca y lo creas en tu corazón será hecho. Pero ten cuidado, no vayas a andar confesando maldiciones. No confieses cosas malas. Camina del lado del Señor para que Dios siga respaldándote, para que Dios siga bendiciéndote. Amén. Amén. Ahora, ¿en qué momento y cuándo puedo confesar buenas cosas? En el libro de Romanos, capítulo 2, verso 11. Otra vez Romanos. ¿Sabe por qué ahora les digo seguido de muchos textos? Romanos, ¿qué? Capítulo 2, verso 11. Amén. Porque allá en la iglesia les decía, a ver, busquen el libro de Mateo. Y andaban busque y no sabían dónde estaba. ¿Cómo no saben? Pues que no leen la Biblia. Si no la leen en su casa, aquí la van a ver. Por eso ocupo muchos textos, gloria a Dios. Capítulo 2, verso 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Tú puedes decir, no. El profeta Elías declaró que no iba a llover porque pues era un profeta de Dios. Dirás tú, pero yo no soy un profeta de Dios. Tienes razón. Tú dirás, bueno, la esposa del pastor, pues es la esposa del pastor. El pastor puede declarar cosas y que sean hechas, bueno, pero es el pastor. Pero yo no soy pastor. Oye, pero aquí la palabra de Dios dice, porque no hay acepción de personas. Amén. Amén. Lo único que necesitas es estar en la presencia de Dios. Si tú estás en la presencia de Dios y tú le crees, amén, y tú declaras con tu boca algo que tú necesites y lo crees en tu corazón, te será hecho. Amén. Amén. Mire, una ocasión, una niña, esto fue un hecho verídico que se corrió por las iglesias. En una parte muy escondida en África, una niña llegó con los médicos que llegan a hacer servicio social. Estaba enfermita. Y la niña era una niña muy linda, muy obediente, muy buena, muy tierna. Y la niña les decía, oigan, ¿y allá en su país hay muñecas? ¿Allá en su país las niñas juegan con muñecas? ¿Tienen juguetes? Y los médicos que estaban haciendo su servicio social ahí se estremecían. Sí hay. Pero créame que allá hay unas partes de una extrema pobreza, pero una miseria tan grande, tan tremenda, que los médicos lloraban por tanta miseria. Allá no hay frío, puro calor. Pero resulta que un hombre tenía un problema en el estómago que solamente se le calmaba con bolsas de agua caliente. Y allá no hay bolsas de agua caliente, hace tanto calor. ¿Para qué quieren una bolsa de agua caliente? Entonces uno de los médicos hizo una lista para pedir todo lo que querían que les mandaran el siguiente viaje. Imagínense, desde Estados Unidos hasta África, ¿cuánto tiempo dilataba en llegar la carta? Y luego de regreso el pedido. Él decía, bueno, cuando llegue esta bolsa de agua caliente, seguramente este hombre ya se murió.
pero de todos modos la voy a pedir. Oye, si allá saben que allá hace calor, ¿para qué van a enviar una bolsa de agua caliente? Pero la niña le dijo, eran misioneros, médicos misioneros, religiosos, iban de una iglesia cristiana. Y ellos le hablaban a la gente y a la niña de Dios. Y Dios siempre escucha la oración del justo y de los niños. Y la niña decía, ¿sabes? Le dijo al médico, ¿sabes? Pídele a Dios esa bolsa de agua caliente, porque va a llegar, porque Dios nos escucha. Ustedes dicen que Dios nos escucha. Y ¿sabes? Hazme un favor. Pídele ahí que Dios me mande una muñeca, que me mande un juguete. Yo quiero un juguete. El médico lloró de tristeza pensando, no, pues cuando llegue la bolsa de agua caliente, el paciente ya está muerto. Cuando llegue la muñeca para esta niña, a lo mejor la niña ya también se murió. Él lloró de tristeza. Al día siguiente llegó una caja con medicamentos para abastecer a esa clínica. Y llegó la bolsa de agua caliente. Cuando el médico abrió la caja y sacó la bolsa de agua caliente, se sorprendió. Y la niña estaba ahí a un lado y le dice, dame mi muñeca, ¿por qué viene mi muñeca? Y el médico, al ver hacia adentro, ve la muñeca. ¿A quién se le iba a ocurrir mandar a un país lleno de miseria, lleno de necesidades, una muñeca? Pero es que Dios sabe, Dios conoce. No importa que se te haga algo difícil, algo increíble, tú solamente pídelo. ¿Sabe? A veces la fe de un niño nos sorprende. ¿Cómo es posible que un niño pueda creer más que nosotros? Somos grandes, tenemos conciencia. Pide con fe y vas a recibir. Amén. Amén. Pide con fe. Dice el Señor, mira, porque yo no hago acepción de personas. ¿Qué hiciste? ¿A qué te dedicaste? No me importa, dice, y me pediste perdón, yo ya te perdoné. Ahora eres mi hijo, ahora pídeme lo que quieras y te será hecho. Amén. Amén. Dice Romanos capítulo 2:11, lo que quieras. Santiago, está más al final. Libro de Santiago, capítulo número 4, versículo número 1. Santiago capítulo 4, versículo número 1. Dice la palabra, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen tus guerras? ¿De dónde vienen tus problemas? ¿Me oyes? ¿De dónde vino para ti un vicio, una adicción? ¿De dónde vino tu pleito con tu familia, con tu esposa, con tus padres, con tus hermanos? ¿De dónde vino? Dice, de tus propios miembros. Vienen de ti. Hoy es día de que cambies. Que no gobierne tu carne. Que gobierne tu mente. Que gobierne tu espíritu. Mira lo que dice ahí mismo en el capítulo 1, verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tú puedes decir, oye, pero es que yo no tengo fe, yo no sé. Pídele a Dios. ¿Cuál dijo ahorita? Santiago, capítulo, sí, está casi al final. Bueno, está antes de La 412 en el... página 412, gloria a Dios. Iba a decir antes de Apocalipsis, está, Tesalonicenses. aleluya, No, después de Hebreos, gloria a Dios. Santiago 1:5, Dios dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente. No te va a dar lo poquito que tú le pides, Él te da en abundancia. Dice, y pídela con fe y te será hecho. Hubo un hombre que llegó delante del Señor Jesús y le dijo, Señor, traje a mi hijo que es lunático, tiene convulsiones, tiene ataques. Dice, el diablo a veces lo tira en el agua o en el fuego queriendo matarlo. Y lo traje a tus discípulos para que lo liberaran y no pudieron. Y el Señor dijo, ¿y tú crees que yo puedo? Aquel hombre dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad, dame más fe. Tú puedes decirle también, Señor,
A lo mejor tengo poquita fe, pero dame más fe. Quiero aprender a declarar, quiero aprender a pronunciar con mi palabra, con mi boca, palabras de vida, no de muerte, palabras de victoria, no de fracaso, palabras de sanidad, no de enfermedad, palabras de bendición y no de maldición. Amén. ¿Tiene usted un dolor? ¿De qué? Su rodilla. Pásenle para acá. Aprendan a pedir. Aprendan a pedir. Miren, la palabra de Dios nos enseña y nos dice: todo lo que pidieres y no dudares en tu corazón, te será hecho. Todo lo que tú pidieres y no dudares en tu corazón, será hecho. Amén. 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 Todo lo que tú pidas. Le voy a pedir un favorzote. Usen este día su fe. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama él? Pablo. Bueno, les voy a pedir un favor a todos. Acompáñenme en esta hora y vamos a decirle: Señor Jesús, Señor Jesús, hoy te pedimos por Pablo. Hoy te Hoy te pedimos pedimos por por Pablo. Trae sanidad. Trae En sanidad. el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Vamos a decirle: usted pídale, declare con su boca, declárelo con fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos sanidad. Declaramos sanidad. Declaramos sanidad. Declaramos sanidad. Se larga. Todo espíritu de inflamación se larga en el nombre de Jesús. Todo problema se larga en el nombre de Jesús. Hoy declaro sanidad. Hoy declaro sanidad. Por la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, yo declaro sanidad. Padre, tu palabra bendita dice que en la cruz del Calvario, mi Señor Jesús se llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Y yo declaro sanidad. Por las llagas de Cristo, declaro sanidad. Hoy declaro que esta rodilla se desinflama. Declaro que este dolor se larga en el nombre de Jesús. Padre, tu palabra bendita dice: vive Jehová, en cuya presencia yo estoy. Que esta rodilla sana, sana, sana en el nombre de Jesús. Sí, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias, Señor. Esta es tu obra. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias.